Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Alfredo Tovar Torres, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAM. Hablaremos de cómo elaborar el problema de investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? Es un documento cuyo fin es mejorar y precisar tanto el problema como los objetivos de la investigación e iniciar la estrategia metodológica, específicamente en el diseño de las variables. Tiene como pasos definir el tema, hacer un arqueo bibliográfico, definir los objetivos, definir el método, elaborar el documento. ¿Qué es planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define la estructura de la manera formal de la idea que mueve la investigación. ¿Qué es la justificación? La justificación es exponer de forma detallada las razones que validan la realización del estudio. Esta nos permite ilustrar las perspectivas de la investigación y la orientación de la misma. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es uno de los primeros pasos metodológicos que se deben de llevar a cabo cuando se empieza una investigación. Busca brindar claridad en las ideas, dar una orientación, delimitación de la misma. De allí se desprenden los métodos, procedimientos e instrumentos a ejecutar. ¿Cómo se clasifican las preguntas? La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. La cuantitativa se desprenden de tres categorías. Estas dan una forma descriptiva, la siguiente es comparativa y la otra las relaciones o correlaciones. Hablaremos como ejemplo, como lo damos en el enunciado, cuántas calorías consumen los mexicanos por día. Esa es la definición de la pregunta. Ahora hablamos sobre las variables. La variable es la categoría consumida por día y la población son los mexicanos. La siguiente pregunta es comparativa. Es la diferencia entre dos o más grupos o más variables dependientes, según este ejemplo. La pregunta dice, ¿cuál es la diferencia en el consumo diario calorífico de las mujeres y mujeres? La variable dependiente son las categorías consumidas por día y la población los mexicanos y mexicanas. Las preguntas de relaciones o correlación, estas se refieren a la tendencia entre las variables que pueden ser dependientes e independientes. Hablamos sobre la pregunta, ¿cuál es la relación entre el género y las aptitudes hacia la piratería musical entre los adolescentes? Entonces, la primera variable dependiente son las aptitudes hacia la música pirata. La variable independiente es el género y la población son los adolescentes. En cuanto a la investigación cuantitativa, estas describen en el lugar de relacionar a las variables o comparar grupos, invitando el uso de palabras como efecto, influencia, comparar y relación. Las preguntas de investigación cualitativa tienen a abordar el qué y cómo, como se ha señalado por Swell en 1998. Las preguntas de investigación cualitativas pueden tomar la forma de las preguntas generales o centrales o subpreguntas específicas. Esta puede comprender a subpreguntas de temas que se enfocan en los principales intereses y complejidades que se deben resolverse. Un ejemplo de la pregunta cualitativa es ¿qué significa para los maestros ganar un premio de la enseñanza? Bueno, acá hablamos cómo se formula. Para la formulación de un proyecto de investigación se tiene en cuenta los siguientes ciclos. La formulación del problema, se identifican los factores importantes, se recopila la información, probar y trabajar con las hipótesis, reconsiderar la teoría, formular nuevas preguntas
y se crea una conclusión para el tema. ¿Qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de la investigación. También es considerada como una guía que ayuda a la orientación secuencial de la investigación. ¿Qué son los objetivos de investigación? Son los puntos de referencia al desarrollo de la investigación. Con esto se expresa lo que se debe indagar, conocer del problema. Nos facilitan determinar el propósito y el direccionamiento. ¿Cómo se clasifican los objetivos? Se clasifican específicos primarios, generales secundarios. Los específicos primarios deben plantearse con una claridad que define a dónde se quiere llegar, expresa el fin concreto de la investigación. En cuanto a los generales secundarios, son los que se refieren a acciones más concretas o precisas que nos brindan una manera más clara y precisa de las estrategias para alcanzar un objetivo general. ¿Cómo se redactan? Los objetivos de investigación deben estar establecidos de manera clara, ser evaluables, permitiendo comprobar su alcance. Estos están compuestos por el verbo, el, el evento del estudio, las unidades de estudio y la temporalidad. Con ello hacemos finalizar el tema y por eso debemos de aprender cómo elaborar el problema de investigación. Muchas gracias.